Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ignorancia Absoluta. Este es nuestro segundo capítulo. Mi nombre es César Terrazas, conmigo está Jaciel Olvin. ¿Cómo estás, Jaciel? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos, amigos? Muy bien, espero que estén todos bien. Yo sé que a veces no se puede estar del todo bien, pero, Nuestro gran público. pero nuestro deseo es que el gran público, que nos estén escuchando, estén lo mejor posible, ¿no? Y si están pasando por malas circunstancias, pues nuestros mejores deseos. Bueno, nos pueden encontrar el podcast. Este es el segundo capítulo. El primer capítulo ya está en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Evox. Me pueden contactar a mi Twitter. Mi Twitter es César TXT. En este podcast es una conversación que tenemos Gaciel y yo. Es una conversación. Gaciel, ¿te cortaste? Pensé que. Ok. Ok. Es una conversación que tenemos Hassel y yo, una conversación que hacemos pública, lo que significa que ahí nos ponemos un filtrado en nuestra conversación. Divagamos, en realidad divagamos. No somos expertos, nos gusta hablar de algunos temas, pero no somos expertos. Incluso creo que el título del podcast queda muy bien, Ignorancia Absoluta. Pero es un experimento Somos que expertos ignorantes. pero es un experimento que estamos haciendo para mejorar nuestras habilidades de comunicación y también como una manera de obligarnos a aprender a leer, a investigar más. Es un experimento y se los agradecemos, ¿no? Que nos están escuchando. Muy bien, muy bien. Bueno, Así es, concuerdo. muy bien, Hassel. Este, le había sugerido a Hassel que habláramos sobre, bueno, es un tema un poco amplio, que habláramos sobre el arte y específicamente sobre si el artista, el creador de las piezas de arte, debe de pensar o tener en mente a las demás personas a quienes pueden percibir su arte, ¿no? Y tratar de hacerlo lo más accesible y entendible hacia esas personas. Ese es como el planteamiento inicial, pero igual podemos hablar de muchísimas cosas. Pues, bueno, Hazel, si me lo permites, pues me gustaría iniciar. Sabemos que hay Adelante, por favor. hay diversas formas de arte, ¿no? Están, pues, la música, la pintura, la literatura, el cine, el teatro. Incluso creo que ya esta concepción puede entrar hasta los videojuegos, ¿no? Y entonces, una de las cosas importantes que debe existir en el arte, pues simplemente es el creador, ¿no? O creadores, un grupo de personas o una persona, un individuo que elabora una pieza de arte. Pueden ser muchísimas las motivaciones en las que un creador puede realizar la pieza de arte. Eh, esa es una condición indispensable, ¿no? Una persona que crea esta pieza de arte. Esta pieza de arte puede variar en duración, ¿no? O sea, y con duración me refiero a que alguna otra persona o el creador mismo tiene cierto tiempo para poder ver o escuchar o sentir o de alguna manera estar consciente de la pieza de arte. Y, esa pieza de arte puede causar una impresión al receptor, ¿no? Y creo que ahí podemos empezar a platicar. Eh, una condición necesaria es el creador, pero puede haber receptores, ¿no? Que pueden percibir esa pieza de arte. Y esa pieza de arte puede causar una impresión en las personas, ¿no? Y esa impresión puede ser diferente para cualquier persona. Y dependen de muchos factores. Entre algunos de los factores que depende de cómo vas a percibir esa pieza de arte es tu experiencia,
es tu experiencia, tus propias experiencias y también tu conocimiento. Entonces, existen muchísimos factores, pero esos factores pueden influir en cómo tú percibes esa pieza de arte. Y dependiendo de ello, tu percepción puede ser significativa. ¿Y a qué me refiero con significativa? Que puede causar una impresión en ti. Puede causar varias emociones, ¿no? Lo puedes percibir algo como bello, o te puede causar un sentimiento de tristeza, o causar un sentimiento de alegría, o puede causarte cualquier tipo de emoción, o puede cambiar tu perspectiva de vida, ¿no? O sea, puede hacer muchas cosas esta percepción, si es significativa, ¿no? Y para otras personas puede que no sea significativa porque su experiencia o su conocimiento puede variar, ¿no? Eh, Ese es como mi planteamiento inicial. Hacer. ¿Qué opinas? Pues estoy de acuerdo. Eh, bueno, entonces, o sea, dices que la condición fundamental del arte es un creador. Es un creador. No estoy seguro si realmente un receptor también debe ser como la condición necesaria, pero sí un creador o creadores, ¿no? Mm, Ni se necesitará un material. Mm, no, bueno, puede variar el concepto de material, ¿no? No sé si sea algo físico, ¿no? Eh, por ejemplo, una obra de teatro o una actuación puede considerarse como una pieza de arte. A lo mejor no está plasmado sobre un medio físico, pero una mera actuación puede considerarse como una pieza de arte, ¿no? Claro que hay piezas de arte que se plasman, ¿no? Que están plasmadas en algo físico. Una pintura, por ejemplo, uno. Este, una obra escrita. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Y bueno, este planteamiento que le hice a Hassel es es algo que ya habíamos platicado anteriormente, y realmente nuestra discusión sale más a un tipo de arte muy específico, que es la narrativa. Eh, 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 en específico, cuento, novela o películas donde se cuentan una historia. Son cosas en las que hemos platicado. Eh, y muchas veces también depende mucho de la intención del creador o del grupo de creadores. Pero muchas veces hay historias o se cuentan historias de una manera muy directa o muy fácil de entender para un gran número de personas. Por el otro lado, tenemos historias o maneras de contar historias que son un poco más crípticas o rebuscadas, que a lo mejor exigen más de parte del receptor, ¿no? Puede exigir que tenga cierta experiencia o que tenga cierto conocimiento o un poco más de atención. Y entonces, contrastando estos dos tipos de narrativa, una que es más directa, una que es más fácil de entender, con una que es más críptica o una que requiere más esfuerzo o requiere más atención o que requiere más conocimiento. Creo que pues depende mucho de las intenciones del creador. A lo mejor el creador ni siquiera está pensando en un receptor y nada más está bajo, su motivación es más personal, ¿no? Pero planteando estas cuestiones de narrativa, eh, eh, no sé si sea válido comparar estos dos tipos. Bueno, es una categorización muy burda, muy general, pero antes, creo que yo ya he cambiado de opinión, pero antes pensaba que al menos un creador de historias o un contador de historias, que su intención
es contar una historia para que sea escuchada, para que sea vista, para que sea percibida por un grupo de personas, debería de buscar hacerlo lo más fácil o lo más accesible al público, ¿no? Esa era como, yo veía como con más valor esa manera de contar historias, contrario a otra que exige un poquito más de nivel, ¿no? Ese era mi pensamiento anteriormente, yo creo que de las primeras veces que platiqué con Hazel. Eh, este, a- Cambió tu pensamiento. cambió un poco, ¿no? O sea, creo que depende mucho de las intenciones del creador. eh, y también está bien eh, eh, enfrentarse a este tipo de historias que a lo mejor a ti como lector o a ti como persona que lo está viendo, que lo está escuchando, este, que también te exijan un esfuerzo, ¿no? Incluso puede ser que requiera cierto conocimiento para poder entender, ¿no? Una historia vivir cierta experiencia para entender o tener apreciar mejor la historia. Pero creo que al tener ese conocimiento, al tener esas experiencias y poder realmente apreciar y ver lo que la intención del creador puede ser también algo, algo revelador o algo que puede ser significativo para ti, ¿no? Pero a lo mejor sin esa experiencia no podrías, la percepción o ese impacto ya no sería tan significativo. Eh, 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 de ahí nació la idea original para, para este podcast, ¿no? De esa conversación que a lo mejor tuvimos hace años. Entonces, para ti, César, ¿qué- ¿cuál es la diferencia entre el arte y el no arte? Híjole, ¿Qué sí es arte y qué no es arte? es algo muy, creo que hay una línea muy delgada. Creo que hay una línea muy delgada. Por ejemplo, vámonos con algo escrito, ¿no? ¿Cómo puedes diferenciar entre un artículo que a lo mejor su intención nada más es informar, supongamos, una nota periodística que habla sobre, este, no sé, que informa sobre el periodo de vacunación en México, a una poesía? Este, ¿Cómo podemos decir que una es una pieza de arte y otra que no es una pieza de arte? No sé, creo que ahí tendría una dificultad en, en definir lo que es arte. Creo que sí hay como algunas cosas que sí podemos medio esbozar sobre lo que es el arte, pero creo que seguirá siendo subjetivo. Una de las cosas es que entre dentro de estas categorías, ¿no? Es pintura, es fotografía, es cine, es escultura. Es una manifestación, pues una manifestación de una expresión, de una emoción, o puede ser una manifestación también de un talento. Puede ser también una manifestación de un talento. Una persona que a lo mejor es buena para pintar, simplemente con el hecho de manifestar este talento puede estar creando arte. Eh, 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 es, es algo difícil, ¿no? Posiblemente, pero a lo mejor no es una condición necesaria, es, puede que por sí mismo el arte no tenga un valor, bueno, no te creas, iba a decir utilitario, monetario, pero mejor me retracto mis palabras. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo definirías lo que es arte y lo que no es arte? O si sabes de alguna definición que a lo mejor no sea propia. Am,
Pues, ¿cómo lo definiría? Creo que, a ver, espérame, déjame, se está cortando, Problemas técnicos, no sé si sea mi internet o el tuyo. déjame intento algo. Sí me sigues oyendo, ¿verdad? Sí, te escucho. Ah, bueno. Am, ok, ¿qué es el arte? Creo que el arte es algo distinto. eh, o sea, es algo distinto es una categoría propia de la actividad humana que es diferente a otras actividades. Entonces, ¿por qué un artículo científico, las vacunaciones o lo que sea, no es arte y un poema sí es arte? ¿Qué es lo diferente? Pues yo creo que es más que nada el propósito que tiene uno y otro. Creo que el arte no es simplemente esto de que expresarse a sí mismo, que es algo como que, yo no sé dónde surgió, pero se me hace que es algo muy contemporáneo y eh, pues, no sé, una definición medio popular, pero no creo que sea eso, el arte. Expresarte a ti mismo, pues puede ser, o sea, ¿qué significa eso, no? Te expresas de cualquier manera mientras hablas, cómo te vistes, este, lo que dices, no sé, ¿no? Tu misma vida es una expresión de ti mismo, ¿no? O sea, en un sentido implícito. Entonces, ¿qué diferencia al arte? Am, creo que el arte, el propósito del arte es un intento de eh, capturar en un eh, medio, digamos que físico, aunque en un sentido más amplio, porque ahorita como decías de que si el teatro era un medio físico, bueno, pues sí, no, porque sucede en un espacio físico. Igual, no, la poesía, luego la escribes, o son palabras, sonido, ¿no? Entonces, ese intento de capturar por un medio físico, medio material, experiencias que no son materiales, que son en cierto sentido de una naturaleza abstracta o que son, a pesar de que tengamos lenguaje para hablar de ello, no, o sea, el lenguaje no es como decir, mira, pues ahí hay un árbol, ahí hay un árbol. Ese es un árbol, mira, es lo que yo llamo árbol, eso es un árbol. O sea, no tenemos un objeto al que apuntar esa palabra. Entonces, por convención, decimos de ciertas cosas, ¿no? Digamos de que el amor. Pues el amor es tal cosa, ¿no? Y todos decimos, pues el amor es esto y el amor es lo otro. Pero eso no te dice nada, realmente, ¿no? Sufrimiento o lo que tú quieras. Entonces, existen las palabras que designan estas cosas, pero también existe la experiencia en sí de estas cosas que no son objetivas y no son transmitibles por medio de el lenguaje común. O sea, puedes escribirlo de muchas maneras, ¿no? Puedes utilizar analogías, pero a fin de cuentas, es como quererle explicar a una persona que nació ciega cómo son los colores. O sea, es una experiencia que, a menos que la experimentes, no, no puedes terminar de comprenderla, ¿no?
por más que intentes utilizar un lenguaje descriptivo. Entonces, creo que ese es el propósito del arte. Intentar contener en un medio físico esas experiencias y evocarlas en el público o en las demás personas. Entonces, ¿tú crees que sí debe haber un receptor para que el arte exista? No sé si para que el arte exista, pero por lo menos creo que, o sea, digamos que el artista tiene una necesidad de comunicar estas experiencias, o ni siquiera tal vez de comunicar, sino de poder exteriorizarla Okay. y ponerla en un medio material. Ahora, ¿cuál puede ser el propósito de eso si no hay gente con quienes puedan percibir eso, ¿no? Esa obra? Pues tal vez no tenga ningún sentido. Entonces, tal vez es algo, eh, un requisito, algo necesario para que el arte se dé. Pero, eh, o sea, a lo que voy es que tal vez esa necesidad que surge en el artista de producir arte, de externalizar esas experiencias, se da precisamente a, a el hecho de percibirse a sí mismo como, como una persona separada de otras personas, ¿no? Y separada del resto del mundo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, desde su misma concepción es un poco un aspecto social dentro de eso. Desde su misma concepción. Sí, sí puede contener un aspecto social. Entonces, Ah, perdón. sí, no, o sea, pues no, no más, o sea, a fin de cuentas, uh, sí, bueno, o sea, eso es lo que diferencia, ¿no? Al arte y al no arte. Por eso no creo tampoco que muchas de las cosas, como simplemente una película o una historia, sea necesariamente arte. Porque contar solamente una historia, o sea, puedes contar una historia por medio de puros hechos objetivos, ¿no? Y descriptivos, pero no necesariamente eh, con ello estás intentando capturar de esas experiencias que no son transmitibles, que intentas capturar por medio de esa obra. Entonces, en el ejemplo de ahorita, ¿por qué un documento sobre la vacunación en México no es lo mismo que un poema? Bueno, un poema va a intentar hacer uso de dos cosas, ¿no? Eh, analogías y la experiencia misma sonora del lenguaje. Entonces, analogías por medio de cosas concretas, pero que a final de cuentas no son, o sea, no es una descripción directa. Entonces, digamos, pues el amor. Pues, ¿qué es el amor? O sea, es un concepto muy abstracto, muy genérico. Entonces, puedes más o menos evocarlo dentro de quien te esté oyendo por medio de analogías que tal vez te acerquen precisamente a la misma experiencia o a la misma sensación de esa emoción. Eh, sí, más o menos, no sé. Sí, bueno, quiero comentar algunas cosas sobre el aspecto social del arte. Por supuesto, ¿no? El arte, bueno, aunque creo que no es una condición necesaria, el arte puede tener este aspecto social, ¿no? Donde tú puedas compartir esta pieza con los demás y puedan tener un impacto en ellos, ¿no?
un impacto que puede ser significativo o no. Que ahí sobre ese impacto significativo que estoy hablando, pueda que podamos platicar sobre eso más adelante. Pero yo creo que no necesariamente tiene que tener esta condición social, ¿no? Supongamos que un creador crea una poesía y ya la crea, ¿no? Y ya. Y ya nadie más se entera de esa poesía, y el mismo creador guarda esa poesía, ya nunca un poema, perdón, y nunca la vuelve a leer. Pero pues ya ahí hay una pieza de arte que a lo mejor no fue compartida, pero o que a lo mejor ya no es revisitada, pero está pero ahí está la pieza de arte, podemos decir, ¿no? Bueno, O sea, sí, en cierto sentido, eso significa, o sea, que, bueno, depende de cómo lo hagas. Significa eso que realmente no tiene un componente social, o que en la intención de su concepción, es decir, en la intención de escribirlo precisamente, tenía precisamente desde ahí mismo, desde su génesis, un componente social, puesto que entonces, ¿cuál es el sentido de haberlo escrito y haberlo guardado si no existía una intención de ser, eh, de ser percibido o visto o leído por otras personas? Y luego, tal vez está más interesante, es que una vez que lo exteriorizas y lo escribes, y luego lo vuelves a leer tú después de haberlo escrito, tal vez incluso eso es una experiencia eh, medio social, ¿no? Porque al final de cuentas lo experimentas de manera distinta una vez que, eh, es decir, una vez que lo lees, es una experiencia distinta leerlo a escribirlo. Entonces, una vez que lo lees, eh, está volviendo a ti, de cierta manera, desde, desde fuera a, hacia lo subjetivo, hacia ti mismo. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, que tú también, el mismo creador puede ser un receptor, y puede ser un receptor en diferente tiempo, ¿no? Por eso en mi ejemplo dije, pues lo escribe y ya lo guarda, ¿no? Ya nunca lo vuelve a leer, ¿no? O incluso ni siquiera se acuerda de él, ¿no? Pero por esa fue la razón de mi ejemplo, ¿no? Pero el mismo creador puede ser un receptor, ¿no? Y el impacto que pueda tener una pieza de arte en alguna persona puede variar conforme al tiempo, ¿no? Eh, bueno, ese es un aspecto. Otro aspecto, bueno, sobre las historias. Vamos siguiendo el ejemplo de las historias. Un artículo o un texto que hable sobre la Revolución Mexicana. A lo mejor está contando una historia, pero está utilizando puros hechos, y no está, no, a lo mejor quien creó este texto, su intención no era como usar la forma para causar un, un, pues, causar un impacto, ¿no? O a lo mejor no, su intención no era externalizar, eh, no sé, algún sentimiento, algo que le evocara la Revolución Mexicana. O sea, simplemente su intención fue, eh, ah, yo soy creador de libros de texto, mi chamba, mi trabajo es crear estos textos, simplemente enumero una lista de hechos. Muy bien. Entonces la intención de esta persona no fue crear arte, simplemente es informar sobre una historia. Pero a lo mejor este ejemplo está medio raro, ¿no? Pero cabe la posibilidad, o es una posibilidad, de que alguien que lea esta historia, que lea esta lista de hechos, le evoque o le impacte de manera significativa
que le dé una sensación de tristeza o le dé una sensación incluso de belleza, de amor o que puede encontrar en la sencillez en esta numeración una belleza que pueda considerar como, como arte. Cambiémoslo también, por ejemplo. Un fotógrafo, periodista, toma una, una imagen, una fotografía y simplemente la intención era este, enriquecer una noticia, ¿no? O darle una visión, bueno, no, una imagen, pues sí, darle una imagen a la noticia, ¿no? A lo mejor su intención no era externalizar ni nada, era nada más simplemente el trabajo de este periodista y tomó la fotografía. Pero a lo mejor quien la percibe le puede evocar algo y lo puede considerar, y incluso muchas personas lo pueden considerar esa fotografía como obra de arte. Sí. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Yo justamente, mira, para este video había intentado, tenía la intención de leer un libro que se llama El robo de la Mona Lisa, creo. Mona Lisa. Sí. Y se trata precisamente de eso, ¿no? De arte. ¿Es ensayo o es... ¿O qué es? Sí, es un ensayo. Se subtitula Lo que el arte nos impide ver. Ahora, no lo leí porque no. Soy una persona muy responsable. Pero recuerdo haber leído algunas páginas Sí. hace tiempo y empezaba diciendo algo así de que el arte contemporáneo, que hay mucha crítica al arte contemporáneo, de que de repente, por ejemplo, se consideran obras de arte o que se considera que obras de arte, una crítica muy común es que, pues eso lo puede haber hecho un niño. Lo dice algo como que, bueno, realmente no hay razón por la que un dibujo hecho por un niño no pudiera ser considerado arte. Porque precisamente el arte es, o sea, si tiene esa significación para un público, entonces debe ser considerado arte, independientemente de si es una gran calidad técnica o no de dibujo, de lo que sea. Entonces, pues... Bueno, voy a hacer un paréntesis respecto a eso, sobre el arte contemporáneo y esos ejemplos de que a lo mejor una pintura, una de las críticas que pueden hacer a estas pinturas es que, esto lo pudo haber hecho un niño, ¿no? Creo que eso más bien está relacionado con el costo monetario que pueden tener algunas obras de arte y con el reconocimiento hacia ciertos artistas. Hay piezas de arte que en apariencia, bueno, sobre todo en pintura se ve esto, ¿no? Que en apariencia es muy sencilla, ¿no? Y que incluso sí lo pueden hacer en niños, ¿no? Y que están valuadas, tienen un precio monetario alto. Entonces, la crítica es, muchas veces asocia el costo de una pintura con el esfuerzo o con el talento. Entonces, esa es la crítica que a veces se dice, ¿no? Es que esto hasta lo pudo haber hecho un niño, ¿por qué cuesta tanto, no? Eso respecto al costo monetario. Otro es respecto al reconocimiento que tienen algunos artistas, sobre todo pintores, de que hay pintores que son reconocidos
y que se les asigna como estos títulos o estas etiquetas de grandes pintores, cuando a lo mejor sus obras no reflejan una dificultad o una gran técnica. Pero eso está ligado al costo monetario y está ligado al reconocimiento. Sin embargo, concuerdo, ¿no? Concuerdo contigo. O sea, eso no significa que esas piezas no dejen de ser arte y que eso no significa que también un dibujo de algún niño no pueda ser considerado como arte. Al menos se están cumpliendo estas características que subjetivamente hemos mencionado, ¿no? Un creador, una necesidad, una externalización, una vocación de algún sentimiento, plasmarlo en algún medio, parte de una actividad del ser humano, ¿no? O sea, creo que incluso niños pueden crear este arte que a lo mejor la cantidad de esfuerzo o la técnica no sea sofisticada, pues, pues esa es otra cosa, ¿no? Porque incluso podemos decir que todos hemos escribido, iba a decir, todos hemos escrito poemas. Todos hemos escrito poemas. A ver, léenos uno. Bueno, Uno de tu autoría. o supongo que sí, ahí los tengo guardados, pero puede que digas, bueno, puede que muchas personas puedan escribir lo mismo, ¿no? O que o no hay un talento o no hay un genio en el uso de las analogías o de las metáforas o usé rimas muy comunes y en caso de que mi poema tiene eh, rimas o puede decir la sonoridad del poema no tiene una estructura o no es percibida. Sí, si lo comparamos con escritores profesionales que tienen mucho talento, que tienen mucho conocimiento y que pueden escribir un poema. Sí, bueno, o sea, son dos cosas, ¿no? Obviamente está, digamos que el arte crudo, tal cual, y está la técnica. Y obviamente que son indisolubles hasta cierto punto, o tal vez no indisolubles, pero bueno, van de la mano, ¿no? Hay técnica para todo, ¿no? Para toda actividad humana. Y pues dentro de eso también está el arte mismo, cómo hacer arte. Y obviamente que la complejidad y la sutileza o la maestría de esa técnica también conlleva mucha admiración y pues sí, o sea, tiene valor en sí mismo, ¿no? Pero obviamente que hay que separar también ambas cosas, ¿no? Porque no, o sea, es la técnica se crea por medio de, ya sea de modas o de necesidades. Que define ciertas formas, pero no necesariamente es el arte en sí. Por ejemplo, en las pinturas rupestres, ¿no? O sea, como el nacimiento del arte en sí nace mucho antes que cualquier técnica o incluso que
muchas de las otras actividades humanas. O sea, es una de las primeras evidencias que hay de los seres humanos, ¿no? El arte, las pinturas rupestres, bueno, otras cosas. Principalmente, obviamente, las pinturas rupestres, puesto que la escritura se desarrolló mucho después, pero incluso antes de la escritura, pues se sabía que se transmitían, todo el conocimiento se transmitía por medio de mitos, y esos mitos estaban hechos por medio de poemas, ¿no? Y entonces, obviamente, a lo que me refiero, a lo que voy con esto es que está asociado con una necesidad. Y la necesidad es distinto de la técnica, es decir, la forma que toma. Tal vez la forma que se fue desarrollando fue precisamente para poder recordar más fácilmente todas esas, la manera en que se transmitían todo eso mitología y todo ese conocimiento de memoria, de manera oral, puesto que no se tenía escritura. Entonces, ahí se va desarrollando ciertas formas de técnica, ciertas métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí. Pues sí. Mira, Sí. me Dale. encontré la cita que te decía ahorita del libro este. Dice, uno de los grandes clichés de los debates populares sobre estética es comparar obras de arte moderno con las efímeras producciones infantiles. Es decir, un niño pudo haber pintado esto. Es una frase que muchos creen que invalida una obra, para mostrar que el emperador no lleva puesta ninguna ropa. Ocasionalmente se envía a algún concurso la creación de un niño, y cuando se revela la edad del artista se supone que las presunciones del mundo del arte deben colapsarse. Ya sea que uno elija interpretar tales comentarios como un signo de ignorancia o de entendimiento, el caso es que pasan por alto el significado de la relación entre una obra y el lugar en que se encuentra. Tal vez no exista tal cosa como un niño pintor, pero si la pintura de un niño está en el lugar correcto, en el momento correcto, podemos negar tan rápidamente que es una pintura. Y de igual forma, la apreciación del arte infantil como arte infantil ilustra la misma tensión. Si un padre se deshace en alabanzas por la torpe ejecución de un paisaje realizado por un pequeño por su pequeño hijo, está asumiendo una diferencia entre el objeto mismo, el dibujo, y el lugar que se supone que debe ocupar, definido por nuestras expectativas de lo que el arte infantil debe ser. Si un niño está dibujando una casa, pestañea a alguien siquiera si le pone una chimenea cuando la casa en realidad no tiene una. La forma en que el arte infantil se recibe e interpreta puede decirnos mucho, no solo sobre la psicología de un progenitor, sino sobre la pregunta más general de cómo una sociedad sanciona la producción de imágenes visuales. Y esto, a su vez, puede quizás decirnos algo sobre las fuerzas que están en juego en nuestra relación con las artes visuales. Creo que la crítica de que esto lo pudo haber hecho mi hijo, esto lo pudo haber hecho un niño, es válida. No, o sea, no es válida, no para, es válida para definir el costo monetario de una obra, y es válida al momento de juzgar técnica. No es válida al momento de decir si es arte o no. Pero sí para decir, esta persona tiene técnica o tiene maestría en pintura, o esta obra debería de valer millones. Ahí sí creo que puede ser válida esa crítica, ¿no? También depende de muchas circunstancias, pero concuerdo con el libro, ¿no? O sea, concuerdo con que el decir esto lo pudo haber hecho mi hijo o un niño no invalida no invalida el hecho de que pueda ser arte, ¿no? Eso sí. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, volviendo a la narrativa,
a los cuentos, a novelas, al cine. A lo mejor ya no es tanto por el hecho de ser arte, ¿no? Pero sí el hecho de ser efectivos al contar una historia. Depende mucho de las motivaciones. Depende mucho de las motivaciones el hecho de cómo vas a contar una historia. Pero creo que el hecho de hacer entendible o buscar hacer entendible la historia. Ya no estoy hablando de arte, estoy hablando sobre el hecho de contar, de contar una historia, que puede ser o no considerado arte. Este, puede tener valor el hecho de buscarlo ser lo más accesible al público al que va dirigido. Eh, eh, o, o sí, 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 o sea, no sé si la palabra sea condescendiente, pero sí buscar ser más, buscar la sencillez, buscar la manera de ser más efectivo para poder hacer entendible la historia. Yo sí lo considero como una virtud. Cuando, por ejemplo, estamos emitiendo juicios sobre un libro, sobre una historia, el hecho de que diga, fue de fácil lectura, me pareció fácil de leer, eso a mí me parece una virtud, ¿no? Am, este, bueno, pero ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de esa virtud? ¿O por qué tiene valor que así sea? Porque, o sea, porque estás siendo efectivo en contar la historia. Porque estás buscando de que la mayoría de las personas puedan entenderla. Pero ¿por qué estás buscando que la mayoría de las personas puedan entenderlo? O sea, ¿qué ventaja te trae eso sobre el que algunas personas puedan entender? Bueno, o sea, aquí el hecho es, ya no, tu intención es hacer llegar o contar la historia, ¿no? La intención es contar la historia. Entonces, el hecho de que tu intención sea que esta historia sea más entendida, pues sí, o sea, creo que ahí existe la virtud, ¿no? De que seas efectivo. Y creo que en la Pero, simpleza, déjame ¿qué prender la luz. significa más entendido? A ver, si quieres, platica unos 10 segundos, saluda a nuestros escuchas mientras prenda la luz. Ay, por la escuchas. Esperemos a César aquí a que vuelva. Como les decía, pues sí, César, hagan de cuenta que hizo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. No, nada. Entonces, ¿qué significa hacer entender una historia? O sea, a ver, digamos que yo te digo, no, pues mira, César, yo ayer fui al súper y me encontré 20 pesos tirados. Y pues me puso muy contento porque me compré unos gansitos, ¿no? Muy bien. Eso para ti, eso significa que transmití efectivamente la historia o que comprendiste la historia. A ver, ahí va tu intención. Ahí va, ahí va, ahí va. Si nada más me lo estás platicando a mí, sí lo entendí, ¿no? Pero supongamos que tú quieres llegar a más personas. Yo tengo el conocimiento de que es un gansito, pero a lo mejor una persona que no es de México, a lo mejor no puede entender qué es un gansito. Entonces, ahí puedes cambiar gansito o tú buscando por ser más entendible la historia, ¿no? Porque tú quieres que tu historia sea comprendida por más personas. Puedes, cambiar gansito por pastelito, ¿no? Entonces, ya eso no requiere que tengas un conocimiento de qué es un gansito. Bueno, por ahí, fíjate bien lo que está sucediendo. Estás sacrificando algo que es familiar y que de hecho
es parte del mundo cotidiano de alguien, de un mexicano, ¿no? Saber lo que es un gansito, de la niñez, de los mexicanos, de parte de la experiencia de crecer en México, de ser un niño en México, por algo genérico que intenta ser más universal. Ahora, al hacerlo así, estás sacrificando algo que al utilizar el término gansito, a pesar de que técnicamente sea lo mismo, conlleva cierto nivel emocional, cierta familiaridad que no te va a traer lo mismo o no va a producir lo mismo en el que lo esté oyendo al que le digas, un pastelito. O sea, un pastelito puede ser mil cosas, no, un gansito es un gansito. Entonces, entonces, lo que significa una comunicación efectiva o clara es arbitrario en cierta medida. ¿Por qué? Porque claridad puede significar muchas cosas. Puede significar eh, que tú quieras transmitir eh, o que el énfasis esté en esa emoción o en la experiencia de, hace un chorro que no come un gansito desde que era un niño, o había estado en el extranjero y volví y un gansito, no manches. Qué recuerdos, wow, nostalgia. O puede ser una historia súper aburrida de que me fui a comprar un pastelito ahí lleno de calorías, ¿no? Y que no va a evocar nada a nadie porque pues no tiene un significado, digo, o sea, puede tener algún significado, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿qué significa claridad? O sea, claridad en el propósito, pero sin embargo no estás transmitiendo claramente lo que esa situación significó para ti. Entonces, al irte por uno, estás sacrificando la claridad de otra cosa. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, creo que ahí sí tienes razón. O sea, si tu intención es evocar alguna experiencia previa que tuviste, como niño mexicano comiendo un gansito, pues entonces ahí sí creo que puede ser gansito, ¿no? Pero si simplemente tu intención es otra y no evocar eso, pues puedes cambiarlo por pastelito sin problema. Ahora, una cosa, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es eh, ser claro y otra cosa es ser simple. Por Bueno, ejemplo, bueno, sí, claro, claro, por claro. ejemplo, las matemáticas son probablemente una de las cosas, de las creaciones humanas más claras que pueda haber, ¿no? La matemática abstracta, la matemática pura. Y sin embargo, al mismo tiempo es una de las cosas más complicadas que puede haber. Necesitas años y años y años estudiando para poder comprender matemática avanzada, ¿no? Entonces, son dos cosas muy distintas. Tienes, tienes razón, tienes razón. Creo que ser entendible no necesariamente tiene que ser simple. En eso tienes razón, ¿no? Porque muchas veces para ser claro necesitas dar detalles. Sin embargo, este, sin embargo, o sea, aún así, o sea, dependiendo de cuál sea tu intención, y si tu intención es ser claro, y para ser claro a lo mejor necesitas dar detalles, aún así hay cabida para la simpleza. En el hecho de que eh, puedes tener una versión más rebuscada de lo mismo y puedes aún así como que buscar hacerlo lo más simple sin perder ese nivel de detalle. Pero, o sea, tienes razón, o sea, hacer algo entendible no necesariamente tiene que ser simple, eso es cierto. Ahora, tal vez esta noción de que hay que llegar al público más amplio posible, tal vez es simplemente una quimera, algo, una abstracción. Porque, o sea,
hace poco precisamente estaba viendo un video sobre la crítica que se hace de la literatura o la escritura académica. Y pues mucha escritura académica, sobre todo filosofía, es muy crítica. Y entonces hay ahí como que un movimiento que se basa en eso para decir que pues realmente no está diciendo nada, es pura palabrería vacía, que no dice nada. Como por ejemplo lo que decías la vez pasada sobre Stephen Hawking. Entonces para muchos no significa nada, ¿no? ¿Por qué? Porque es pura palabrería que no entienden y que por lo tanto no tiene ningún contenido porque no es precisamente clara. Ahora, lo que decían en este video es que precisamente el público para el que está dirigido ese tipo de escritos, ese tipo de libros, no es para el gran público, es para sus, ¿cómo se dice? Peers, sus colegas. Colegas. Personas que ya tienen ese conocimiento. Ahora, ¿por qué no utilizar simplemente una forma de hablar que sea clara tanto para el gran público como para los especialistas? Bueno, o sea, existe una economía del lenguaje y el lenguaje no es algo tan simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponían un párrafo que hay un premio, ¿no? De que todos los años dan un premio al libro más peor escrito. Y, o sea, es así como de broma, pero bueno. Entonces era un pasaje de ese libro. Y, no sé, decía algo así de que, no, pues que la hegemonía, no sé qué, que la escuela de Frankfurt, que bla, bla, bla. Entonces decía, bueno, y lo intentaban, había otra persona, ¿no? Que tomaba ese párrafo y luego lo reescribía precisamente para que fuera más entendible. Y luego comparaban los dos párrafos, ¿no? Y sí, obviamente que el segundo párrafo era mucho más entendible, pero lo que no ven esas personas que hacían esa crítica es que el primer párrafo, a pesar de que está diciendo lo mismo de una manera más críptica, también estaba diciendo mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que tomas el término hegemonía y puedes utilizar otras palabras para que sea mucho más familiar para otras personas. Pero el hecho de utilizar ese término hegemonía tal cual indica al que lo está leyendo si es que tiene ese conocimiento, ¿no? Sí, antecedente de saber de dónde viene esa filosofía de la hegemonía, de que si viene de Gramsci y de que quién es Gramsci y de cuál es la historia y cuál es su historia, de cómo fue reprimido, de dónde escribió toda esa filosofía y en qué se inspiró y cuáles fueron sus influencias filosóficas para crear ese concepto. Y entonces todo eso está codificado en esa sola palabra, que de haber utilizado otras palabras que la reemplacen y que sean más familiares para todos, pierdes eso. Entonces, el contenido, mientras se vuelve más claro en cierto sentido, en otro sentido se vuelve más pobre porque pierde cierta connotación que está embebida en el lenguaje mismo que se utiliza. Ahora, otra cosa que precisamente también mencionaba un poco en ese video y que ahorita mismo también más o menos te decía es, bueno, o sea, ¿por qué decimos eso sobre
ciertas formas de narrativa, pero no decimos eso sobre la literatura científica, ¿no? Sobre las matemáticas, por ejemplo, sobre la física. Cuando se trata de algunos de esos conceptos, no decimos eso. Y sin embargo, no lo decimos porque por alguna razón comprendemos que se necesita un lenguaje especializado para ciertos objetivos que lo hacen mucho más eficiente, y que no puedes simplemente cada vez que vas a utilizar un término especializado, eh, volcarte a escribir y extenderte en todo lo que significa, ¿no? Entonces eso era parte de eso. Ahora, además de eso, eh, creo que muchas veces es también perderle eh, perderle respeto al lector, en el caso de o al escucha. ¿Por qué? Porque, o sea, prácticamente estás diciendo, no, pues es que tú estás muy tonto, entonces tengo que simplificarte las cosas y hacértelas más fácil para que puedas comprenderlo. Ahora, hay momentos que obviamente eso puede ser lo que quieran, ¿no? Si es algo pedagógico, pues sí, pero también el hecho de esforzarte y tener que luchar contra un texto y con la interpretación y contra el lenguaje mismo y eh, verte retado precisamente por ese libro, no solamente eh, desarrolla, no solamente desarrolla tu experiencia de lo que estás comprendiendo, desarrolla tu inteligencia, desarrolla tu misma capacidad de lenguaje, eh, y pues te enriquece, simplemente enriquece tu mundo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la manera en que nos representamos el mundo y lo podemos transmitir es por el simple hecho del lenguaje. Y mientras más articulado sea tu lenguaje, más rico va a ser tu mundo, incluso en tus propios pensamientos. O sea, incluso para hablarte a ti mismo y para hacerte comprender a ti mismo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? O sea, si te acostumbras a leer personajes muy complejos y literatura que es mucho más rica en experiencias y en emociones que son mucho más ambiguas y en motivaciones que son contradictorios y se encuentran, eh, que cambian de punto de vista, pues entonces al momento de enfrentarte precisamente con situaciones de tu vida misma, pues vas a tener mucho más herramientas para interpretar desde diferentes puntos de vista las situaciones que te están sucediendo y llegar a un entendimiento más profundo de eso. Por eso creo que ahí tiene su sitio una literatura clara y simple, pero no quiere decir que sea un estándar que se pueda aplicar en general a, a todo, ¿no? Y especialmente al arte. Bueno, pero creo que o sea, tiene un valor el esfuerzo de tratar de evocar o de transmitir algo de la manera más simple posible, ¿no? O sea, creo, o sea, tiene su valor, tiene su valor. Y quien lo consigue, mis respetos. Volviendo a, ya para concluir, volviendo al ejemplo del gansito. Bueno, supongamos que tu intención es evocar este sentimiento en en los niños mexicanos, ¿no? Ahí tienes, o en las personas mexicanas que tuvieron la experiencia de comer un gansito y que tienen este conocimiento de lo que es un gansito y vivieron esa experiencia de comerse un gansito durante su infancia. Puede que esa sea tu intención y nada más esté dirigida a los mexicanos.
Perfecto. Pero ¿qué tal si tu intención es transmitirle eso a otro público que no sea el mexicano o donde no existan los gansitos? Tendrías que buscar alguna manera con qué comparar, ¿no? Comparar esa experiencia o tratar de transmitir esa experiencia. A lo mejor al pueblo estadounidense puede ser los Twinkies o no sé cuál sea el pastelito de allá pero, o sea, depende mucho a quién vas dirigido, ¿no? Volviendo a estos textos académicos, pues sí, va a depender mucho de quién va dirigido. Y como tú dijiste, hay muchas veces que tú buscas también esta economía del lenguaje para no evitar estar explicando qué es un concepto, muchas veces, ¿no? Tú supones o tienes conocimiento de que los lectores o al que va dirigido ya tiene el conocimiento, conocimiento previo, ¿no? Saben lo que es una hegemonía. Entonces, al público al que voy dirigido ya sabe que es una hegemonía, entonces no voy a tener que explicar qué es hegemonía, ¿no? O estoy suponiendo o ya es una suposición de que las personas saben qué es hegemonía. Entonces creo que sí depende mucho a quién tienes en mente, ¿no? Pero si es algo más universal, pues sí, ahí puede variar, ¿no? No sé, Hazel, alguna conclusión de esta plática. ¿Alguna conclusión de esta plática? O simplemente tus palabras finales del capítulo. Pues no, hagan arte y de tu arte a no, pues nada. Un placer, César. Muy bien. Contigo. Sí. ¿Cómo vamos a titular este capítulo? Este capítulo se va a titular de tu arte. Muy bien. Tú lo has decidido. El otro se llamaba, el primer capítulo se llama Algunos pensamientos déjame ver, para no estarles contando mentiras. Búsquenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube. Y si has llegado a este momento es porque o escuchaste todo el podcast o de alguna manera le diste al final. Muchísimas gracias. Si el primero se llamaba Algunos pensamientos de Pascal, este se va a llamar De tu arte. De tu arte a mí. ¿A mí? Ok. Arte. Muy bien. De tu arte a mí y puntos suspensivos. No te creas, se me hace medio vulgar el título. ¿Qué otra opción? Muy bien. ¿Qué otra opción? ¿Qué otro título? No, pues se puede llamar De mi arte. De Divagación. No sé, soy muy malo para los títulos. Divagación sobre el arte. Sí, muy literal. Muy bien. Ok. Tienes que ser más artístico. Ya es artístico. Bueno, un gusto, Hazel. Platicamos en la siguiente. Cuídate, que estén bien. Adiós.